Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristina Troya, pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre y el día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo número 32 que nos habla sobre el mercado de bienes y específicamente sobre el sector externo. Ya, como hemos analizado hasta ahora, una economía cerrada nos quiere decir que es la que realiza las transacciones con el resto del mundo. Esto es decir que si se incluyen las transacciones, mm, al referirnos a una economía cerrada, nos estamos refiriendo a que ésta no realiza lo que son transacciones con el resto del mundo. Pero si se incluyen las transacciones con el resto del mundo, se tiene una economía abierta. Es decir, lo contrario, ya que esta incluye 4 sectores en toda la economía real, ya sea en las familias, en las empresas, el gobierno y en sí con todo el mundo. Cuando nos referimos o hablamos sobre una economía abierta, estamos hablando que existen compras de bienes o servicios con el resto del mundo, que los nacionalistas realizan, ya que son las importaciones. Asimismo, existen ventas de bienes y servicios que los nacionales realizan al mundo, ya que esto nos dice que es la definición de las exportaciones. Es decir, que las exportaciones es lo que nosotros, los nacionales, le vendemos al mundo y las importaciones es lo que el mundo nos ofrece a nosotros y por tanto compramos lo que deseamos adquirir. Eh, También podemos hablar que si en un periodo de tiempo una economía presenta exportaciones netas, ya sea en bienes y servicios, la cantidad de bienes y servicios finales obtenidos por los consumidores, en este caso que somos nosotros los nacionales, el gobierno y por ende las empresas tienen que ser menor necesariamente la cantidad producida interiormente para que no exista una sobredemanda de productos o servicios dentro del país. Ahora eso cuando nos referíamos a las exportaciones. Ahora, cuando nos referimos a las importaciones netas de bienes y servicios, entonces nos estamos refiriendo a que los consumidores, el gobierno y las empresas nacionales logran un total de bienes y servicios mayores o superiores que el Producto Interno durante un periodo determinado, es decir, un año fiscal. Un claro ejemplo de lo que les acabo de mencionar es en Bolivia, ya que fue una corriente muy importante en Bolivia en los últimos años, específicamente en el año 2003, ya que en el año 2004 Bolivia muestra una balanza comercial positiva, determinada principalmente por las exportaciones de gas a Brasil. Es decir, que a partir del año 2004 los bienes y servicios obtenidos por los consumidores nacionales, el gobierno y las empresas es menor a la cantidad producida interiormente. Por tanto, podemos decir que en una economía abierta de 4 sectores, todo cambia de las exportaciones netas o el saldo importador. Produce un cambio igual que el Producto Nacional Bruto, el también llamado PIB. Ahora bien, los factores que afectan a las importaciones. Existen varios factores que podrían afectar a las importaciones, ya que existen una serie de fuerzas que influyen en el nivel de las importaciones de un país. ¿Pero cuáles son estas? Estas son, por ejemplo, 1. Tenemos el nivel de ingresos del país. A medida que el ingreso crece en un país, sus residentes tienden a aumentar sus gastos en bienes importados, de la misma manera en que aumentan sus gastos de bienes
de fabricación interna. Así, una relación funcional entre las importaciones y el ingreso nacional está dada por una ecuación que es M es igual a MY, donde M es el ingreso y Y son las importaciones. Ahora, otro factor que también afecta es la competitividad de precios y tendencias de las importaciones. Si los precios externos de los bienes importados son más altos que los internos de bienes similares que produce el país, entonces la producción o la importación tendría que disminuir, y viceversa, cuando los precios internos sean más altos que los externos. En particular, la teoría indica que la porción de ingreso que se gastará a las importaciones puede variar directamente con la diferencia porcentual importables. Así, entonces la importación aumentará en una proporción al ingreso si las tendencias de los precios son más elevados que las tendencias de los precios externos que nos ofrecen dichos bienes. Para introducir los factores de competitividad a los precios en función de la importación, se debe hacer que los precios externos y los precios internos sean comparables, es decir, que haya una comparación entre lo que nos ofrece el país y lo que compramos afuera. Aquí es donde entra el cuadro de tipos de cambio. ¿Pero qué nos permite este tipo de cambio? Permite convertir el nivel de los precios externos de los bienes importables a un nivel más equivalente a los precios internos para la importación. Ahora vamos a hablar sobre los factores que determinan las exportaciones. La teoría, por razones didácticas, considera las exportaciones de un país como dadas. Las exportaciones constituyen una variable exógena. Sin embargo, si asumimos que las exportaciones de un país deben ser iguales a las debe ser igual que las importaciones, todos los países del resto del mundo realizarán de este país las importaciones de todos los demás países. Se obtiene la siguiente identidad. Esta identidad nos indica el nivel de la exportación de un país. Se aplica por las diferentes fuerzas determinantes de las importaciones del resto del mundo de dichos países. Dichas fuerzas determinantes de las importaciones del resto del mundo son efectuadas por los niveles de ingresos externos, ya sea del resto del mundo, y la competitividad de los precios de las mercancías y el tipo de cambio. Los aranceles y las restricciones a la importación de los países del resto del mundo. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? En resumen, las exportaciones de un país dado al resto del mundo dependen de las mismas magnitudes económicas que condicionan las importaciones de un país procedentes del resto del mundo. Las exportaciones, uno como dependencia de ingresos del país del resto del mundo, puede explicarse mediante la ecuación del comportamiento. Ahora hablaremos sobre los factores que determinan el flujo neto del capital. El capital en la balanza de pagos comprende el valor neto de todas las transacciones internacionales que no constituyen pagos o cobros por conceptos de intercambio.
La cuenta capital eh, arroja un superávit cuando las entregas son agregadas por las transacciones distintas de mercancía son mayores que los pagos agregados y arroja un déficit cuando ocurre lo contrario. Los principales componentes de pago de la cuenta de capital consisten en las transferencias unilaterales públicas y privadas de fondos extranjeros, compras internas de título de deuda y largo plazo determinadas en la moneda externa, y ya sean títulos de propiedad directa de empresas en el extranjero. Ahora hablaremos sobre los factores estructurales y la cuenta capital. La teoría y la observación empírica nos indican que el nivel de algunos componentes de la cuenta de capital en especie, las transferencias unilaterales públicas y privadas en moneda y los pagos y entradas derivados sobre la utilización interna de servicios extranjeros, nos dicen que son factores estructurales, son lo suficientemente estables, permitidos para considerarlo como una cuenta de capital. Hablemos sobre la diferencia entre las tasas de interés de los distintos países. Pueden ser importantes en la determinación de la cuenta de capital de un país. Esto resulta particularmente ya que ciertos países son industriales. Las unidades económicas de dichos países son altamente sensibles a los rendimientos adicionales que pueden obtener mediante las transferencias de fondos de mercado con tasas de interés más bajas que otras tasas más altas. Existe una dependencia lineal entre la cuenta de capital de un país y la diferencia entre tasas de interés internas que externas. Ahora vamos a hablar sobre el modelo de los 4 sectores y esta vez hablaremos sobre la economía abierta. Recordemos que acabo de hablar sobre la economía cerrada. Ahora nos dice que en la economía abierta debemos tener en cuenta la existencia de dos agregados, las exportaciones que denominaremos X y las importaciones que denominaremos con la letra M mayúscula. Para simbolizar las exportaciones se toma la segunda letra de la palabra de la exportación y para simbolizar las importaciones se toma la segunda letra de importaciones. Ya. La demanda agregada está constituida por la demanda de consumo, que lo llamaremos con la C mayúscula, la demanda de inversión con la I mayúscula, la demanda del sector de gobierno con la G mayúscula. Ahora sí, hablemos sobre la oferta agregada. Cuando hablamos sobre la oferta agregada, nos dice que está constituida por la producción interna del PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, y a las importaciones. Dentro de estos factores encontramos la formulación del modelo. Cuando queramos impartir o explicar un modelo, tenemos que utilizar una simbología. Entre estos tenemos las variables endógenas y las variables exógenas. Las variables exógenas nos dicen que son explicadas en el modelo económico, como por ejemplo un modelo de participación en la fuerza del trabajo. Una variable que mida la decisión de particular es endógena. Ahora bien, hablaremos sobre el equilibrio en el mercado de bienes. ¿A qué se refiere esto? El punto en
Es el punto en donde se cruza la curva de la oferta y la demanda. Se llama punto de equilibrio del mercado, cuando el precio del mercado coincide con el punto de equilibrio. La cantidad ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma. El precio correspondiente se lo llama precio de equilibrio. En el punto de equilibrio debemos verificar dos condiciones, que debe ser un punto sobre el que se encuentra la línea con los símbolos C mayúscula más I mayúscula más C mayúscula más X mayúscula, que representan la demanda efectiva sobre la función Y. También debe ser un punto sobre la línea, pues cuando cualquier punto queda fuera de esta línea, la demanda efectiva no será igual a la oferta total. El único punto que verifica ambas condiciones es el punto de intersección en las líneas antes mencionadas. Ahora hablemos sobre la balanza comercial. La balanza comercial de un país está dada por las diferencias entre las exportaciones y las importaciones. Si la diferencia o el saldo es mayor que cero, la balanza comercial muestra un superávit. Y si la diferencia entre el saldo es menor a cero, la balanza comercial muestra un déficit. Por tanto, la balanza comercial con saldo cero nos muestra un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones. Recordemos que cuando hablamos sobre importaciones nos estamos refiriendo a que son el transporte de bienes y servicios del extranjero. También las importaciones pueden ser de cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un estado nacional, pero que tengan el propósito de la comercialización. Y cuando nos referimos a las exportaciones de un país, es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos de un país a un territorio extranjero para su utilización y comercialización. Junto con las importaciones, son una herramienta imprescindible dentro del comercio nacional. También entendamos que la balanza comercial no incluye los servicios prestados a o desde otros países, ni tampoco los movimientos de capitales. ¿Cómo influye la balanza comercial dentro de un país? Además, la balanza comercial es una guía que nos permite determinar la productividad de una nación y visualizar si el circulante, es decir, su efectivo, se ha utilizado para producir y vender bienes y servicios al mercado internacional. En primer caso, representa ingresos de divisas y en el segundo, la fuga del capital y perjuicio del mercado. ¿Cómo afecta el déficit comercial a un país? La cantidad de productos externos ofrecidos en el mercado local versus sus productos nacionales tienen como consecuencia que estos últimos pierdan competitividad. Los recursos disponibles para el pago de las obligaciones financieras, como la deuda externa, disminuye. Ahora, los multiplicadores de modelo. Los multiplicadores de modelo keynesiano nos proporcionan una explicación
de cómo varía el nivel de producción y renta de equilibrio cuando tiene un lugar un cambio en el gasto o demanda autónoma de la economía. El multiplicador es el efecto que tiene sobre el PIB cuando una variación discrecional, es decir, no causada por estabilizadores automáticos, es un instrumento presupuestario. Este ya sea en el gasto público o en cualquier impuesto o transferencia. Pero ¿cómo funciona el modelo multiplicador? Pues es un término que se emplea para describir el impacto que los cambios de la oferta de dinero tienen sobre una actividad económica. Muchas gracias.